No todo pensamiento es verdad, y sin embargo vivimos como si lo fuera. Cada idea que aparece en nuestra mente suele presentarse con la autoridad de un juez, con el tono firme de quien no admite réplica. Pensamos algo y, sin darnos cuenta, lo creemos. Lo creemos aunque duela, aunque nos limite, aunque nos condene. La mente no pide permiso, habla, y nosotros, casi siempre, obedecemos. El problema es no cuestionar lo que se piensa. Hay pensamientos que nacen del miedo, otros del cansancio, otros de heridas viejas que nunca cerraron, pero se expresan todos con la misma voz. No vienen etiquetados, no lo dicen esto es una suposición, esto es un recuerdo deformado, esto es una fantasía catastrófica. Se presentan como hechos, como verdades absolutas, y ahí empieza el engaño. Un pensamiento puede decirte que no vales lo suficiente, otro puede asegurarte que vas a fracasar, otro puede anticipar un rechazo que todavía no ocurrió. Y vos, en lugar de observarlos, te fusionás con ellos. Dejas de tener un pensamiento para convertirte en él. Ya no es estoy pensando que no puedo, es no puedo. Ya no es me da miedo equivocarme. Es equivocarse es imperdonable. La mente borra la distancia. Y en esa fusión perdemos libertad. La mayoría de las personas no sufre por lo que pasa, sino por lo que piensa sobre lo que pasa. Dos personas viven la misma situación, y una se derrumba mientras la otra avanza. La diferencia no está en el hecho, sino en la interpretación. Y esa interpretación suele ser automática, heredada, inconsciente, aprendida a lo largo de años de repetir frases internas que nunca fueron revisadas. Pensar no es peligroso. Creer todo lo que se piensa, sí, porque la mente no es neutral. Tiene historia, tiene sesgos, tiene miedos, tiende a protegernos, pero muchas veces lo hace exagerando amenazas, inventando futuros oscuros, reviviendo dolores que ya no están. La mente no busca la verdad, busca seguridad. Y para sentirse segura, a veces prefiere mentira conocida antes que una incertidumbre nueva. Hay pensamientos que aparecen solo para confirmar viejas creencias. Si crees que no sos suficiente, tu mente va a recolectar pruebas. Un error mínimo se convierte en evidencia. Un silencio ajeno se vuelve rechazo. Un límite se interpreta como abandono, y así se construye un relato interno que parece coherente, pero está basado en suposiciones. El pensamiento se refuerza a sí mismo. Se vuelve circular. Se encierra. El silencio mental no existe. Siempre hay algo sonando adentro, pero entre ese ruido constante hay una posibilidad: observar. Darse cuenta de que un pensamiento es solo eso, un evento mental, algo que aparece y puede desaparecer. No tiene cuerpo, no tiene peso, no tiene voluntad propia. La fuerza que tiene se la damos nosotros cuando lo creemos sin cuestionarlo. Cuestionar un pensamiento no es pelear con él, es mirarlo con distancia, preguntarse de dónde viene, a quién pertenece, a qué experiencia antigua responde. Muchas veces no es una voz propia, sino prestada, una frase escuchada en la infancia, una mirada juzgadora que se internalizó, una exigencia que ya no está afuera pero sigue viva adentro. La mente puede ser una gran aliada o un enemigo silencioso. Puede impulsarte o paralizarte. Todo depende del lugar que le des. Si la colocas como autoridad máxima, vas a vivir sometido a sus estados de ánimo. Si la reconoces como una herramienta, vas a poder usarla sin que te use. Pero para eso hace falta un acto que incomoda: dudar de lo que pensás. Dudar no es debilidad, es lucidez. Es entender que pensar es interpretar, no fotografiar la realidad.
que entre lo que pasa y lo que sentís hay un pensamiento, y que ese pensamiento puede estar equivocado. No porque seas incapaz, sino porque sos humano, porque la mente se equivoca, generaliza, exagera, simplifica. Y cuando está cansada o herida suele ser cruel. Hay pensamientos que insisten, que vuelven una y otra vez. No porque sean ciertos, sino porque nunca fueron escuchados de verdad. Reaparecen pidiendo atención, no obediencia. Pero los tratamos como órdenes, los cumplimos sin revisarlos. Y así se repiten los mismos miedos, las mismas decisiones, las mismas renuncias. Aprender que no todo pensamiento es verdad no elimina el dolor, pero lo vuelve más honesto. Permite sentir sin inventar historias que agrandan el sufrimiento. Permite equivocarse sin convertir el error en identidad. Permite fallar sin decretar una condena eterna. Abre un espacio entre lo que pensás y lo que sos. En ese espacio aparece la posibilidad de elegir. Elegir qué pensamiento seguir y cuál dejar pasar. Elegir no reaccionar de inmediato. Elegir no tratar cada idea como una sentencia. Porque cuando entendés que un pensamiento no es un hecho, recuperas algo esencial, la capacidad de responder en lugar de reaccionar. La mente habla todo el tiempo, pero no todo lo que dice merece ser creído. Algunos pensamientos necesitan ser discutidos, otros simplemente dejados ir, y otros, tal vez, escuchados con compasión, pero sin permitir que tomen el control. Porque creer todo lo que pensás no te vuelve más consciente, te vuelve prisionero. Y empezar a dudar de la mente no es perderte, es empezar a encontrarte. Tu mente sin control no es libertad, es esclavitud. Aunque suene incómodo, aunque choque con la idea romántica de pensar lo que quieras, la experiencia demuestra otra cosa. Una mente que no se gobierna, no elige, reacciona, no decide, obedece, no avanza, gira en círculos. Y lo hace con la ilusión de estar siendo libre, cuando en realidad está atrapada en automatismos que no cuestiona. Muchas personas confunden libertad mental con ausencia de límites. Creen que ser libres es dejar que la cabeza vaya a donde quiera, que piense lo que surja, que diga lo que aparezca. Pero una mente sin límites no es un campo abierto, es un terreno invadido, invadido por miedos antiguos, por exigencias ajenas, por mandatos que nunca se revisaron. Eso no es libertad, es desorden. Y el desorden interno siempre se paga con sufrimiento. Desorden. Decir. Y el desorden daña con sufrimiento. La esclavitud mental no tiene cadenas visibles. No hay barrotes. No hay carceleros externos. La prisión está hecha de pensamientos repetidos, de anticipaciones catastróficas, de diálogos internos que desgastan. Está hecha de «¿y si?» de «tendría que?» de «no puedo». Y lo más peligroso es que esa cárcel se vive como natural. No se percibe como encierro, sino como identidad. Una mente sin control te obliga a revivir el pasado una y otra vez. Te arrastra a escenas que ya terminaron, a errores que no se pueden cambiar, a palabras que no se dijeron o que se dijeron mal. Y mientras tanto, el presente queda vacío. El cuerpo está acá, pero la cabeza está lejos, rumiando, castigando, repitiendo. Eso no es pensar. Es estar secuestrado por la memoria. También te empuja constantemente al futuro, a futuros que todavía no existen, pero que la mente da por seguros. Escenarios de fracaso, de abandono, de pérdida. La mente sin control no espera a que algo ocurra para sufrir. Sufre antes, se adelanta, ensaya el dolor, y en ese ensayo constante va robando energía, concentración, calma. Vivís cansado sin saber bien por qué. La falsa libertad mental suele defenderse con frases como «yo soy así». Siempre pensé de esta manera. No puedo evitarlo.
Pero esas frases no describen una identidad, describen una renuncia. La renuncia a intervenir en el propio mundo interno. Porque controlar la mente no significa dominarla con violencia, significa hacerse cargo. Reconocer que hay pensamientos que no ayudan y que, si no se los cuestiona, terminan gobernando la vida. Una mente sin control decide por vos, decide cuándo te animas y cuándo no. Decide qué conversaciones evitas, qué oportunidades descartas, qué vínculos sostenés por miedo a estar solo. Decide incluso cómo te tratas. Muchas personas viven bajo un régimen interno autoritario, con una voz que exige, critica, humilla. Y creen que eso es normal, que así funciona la cabeza. Pero no es normal, es habitual. Y lo habitual también puede ser dañino. La esclavitud mental se nota en los pequeños gestos, en no poder parar de revisar el teléfono, en no poder estar en silencio sin incomodarse, en necesitar constantemente estímulos para no escuchar lo que pasa adentro. Una mente sin control teme el vacío porque en el vacío aparece lo no resuelto y entonces se llena de ruido, de pensamientos, de distracciones, de urgencias inventadas. Controlar la mente no es apagarla, es ponerle dirección, es decidir cuándo pensar y cuándo descansar. Es poder decir esto, no lo voy a seguir ahora. Es recuperar la capacidad de atención que hoy está fragmentada, dispersa, colonizada por estímulos externos. Una mente dispersa no es libre, es manipulable. Cualquiera que capture tu atención captura tu estado emocional. La verdadera libertad mental no consiste en pensar cualquier cosa, sino en no ser arrastrado por todo lo que se piensa, en poder observar un pensamiento sin actuarlo de inmediato, en crear un espacio entre el impulso y la respuesta. Ese espacio es pequeño, pero es ahí donde vive la libertad. Cuando no existe ese espacio, la reacción es automática. Y lo automático nunca es libre. Sin control mental, incluso las decisiones más importantes se toman desde el miedo. Se elige pareja por temor a la soledad. Se elige trabajo por temor a fracasar. Se elige callar por temor al conflicto. Y luego se justifica todo con argumentos racionales que llegan después, como maquillaje. Pero la raíz fue una mente gobernada por el temor, no por la elección consciente. La mente sin control también convierte el descanso en culpa. Incluso cuando no hay nada que hacer, aparece la sensación de estar perdiendo el tiempo. Aparece la exigencia de productividad constante, como si el valor personal dependiera de hacer, de rendir, de demostrar. ¿Crees tener ti? Esa lógica no nace del cuerpo, nace de una mente que nunca se detiene, que nunca se permite simplemente estar. No controlar la mente no te vuelve más espontáneo, te vuelve predecible, porque siempre reaccionas igual, ante el mismo estímulo, la misma respuesta, ante el mismo miedo, la misma huida. Eso no es autenticidad, es repetición, y repetir sin elegir es otra forma de encierro. La esclavitud mental no se siente como una prisión dramática, se siente como una inquietud constante, como una incomodidad de fondo, como una sensación de no llegar nunca, de estar siempre en deuda con algo o con alguien. Y esa sensación no se va cambiando de entorno, de trabajo o de vínculo, porque el origen no está afuera, está en una mente que no sabe detenerse ni cuestionarse. Controlar la mente implica aprender a decir no, incluso a uno mismo, no a ciertos pensamientos, no a ciertas exigencias internas, no a ciertas narrativas que ya demostraron no conducir a nada. Implica tolerar el silencio, la incertidumbre, el no saber inmediato. Porque una mente sin control necesita respuestas ya, aunque sean falsas, con tal de no sentir vacío. La libertad mental no es un estado permanente, es una práctica.
Se pierde y se recupera. Se ejercita, se entrena. Y cada vez que no se hace, la mente ocupa el lugar de amo en lugar de herramienta. Entonces manda, ordena, castiga, y uno obedece creyendo que está siendo fiel a sí mismo, cuando en realidad está sometido a una estructura interna que nunca eligió conscientemente. La responsabilidad emocional es innegociable, aunque muchas veces intentemos esquivarla. Diciéndome día días esquivarla, no porque no sepamos de su existencia, sino porque asumirla implica dejar de buscar culpables afuera. Implica reconocer que, aunque no elegimos todo lo que nos pasa, sí somos responsables de lo que hacemos con eso que nos pasa. Y esa diferencia, tan simple en apariencia, cambia por completo la forma de vivir. Responsabilizarse emocionalmente no es culparse. No es castigarse ni exigirse estar bien todo el tiempo. Es algo más profundo y más incómodo. Aceptar que nadie más puede sentir por vos, ni pensar por vos, ni resolver lo que te duele en tu lugar. Podrán acompañarte, escucharte, sostenerte, pero la tarea interna siempre es personal. Cuando se delega esa tarea, aparece la dependencia. Y cuando hay dependencia emocional, hay pérdida de libertad. Muchas personas viven convencidas de que su malestar tiene un responsable externo claro. Una pareja que no cumple, un jefe que no reconoce, una familia que no entiende, un pasado que pesa. Y aunque todo eso influye, quedarse solo en esa lectura es quedar atrapado, porque mientras el origen del dolor esté siempre afuera, la posibilidad de transformarlo también lo estará. Y nadie puede cambiar al otro a voluntad. La irresponsabilidad emocional suele disfrazarse de victimismo, no como una mentira consciente, sino como una posición interna. La posición de quien siente que siempre le hacen, que siempre le pasa, que siempre reacciona. Desde ahí, cualquier emoción parece inevitable, como si no hubiera margen de intervención. Pero ese margen existe, aunque no sea cómodo. Existe en la forma de interpretar, de responder, de sostener o no sostener ciertos vínculos, ciertos pensamientos, ciertas situaciones. Asumir responsabilidad emocional es dejar de decir, me hacen sentir, y empezar a decir esto que siento me está pasando a mí, no para aislarse, sino para recuperar poder, porque mientras otro sea el dueño de tus emociones, vos quedás a merced de sus actos, de sus palabras, de sus ausencias, y eso genera una fragilidad constante, una sensación de inestabilidad que no se resuelve con más control externo. Las emociones no son órdenes, son mensajes, informan algo, pero no dictan qué hacer. Sentir enojo no obliga a agredir. Sentir miedo no obliga a huir. Sentir tristeza no obliga a aislarse. La responsabilidad emocional aparece cuando se reconoce la emoción, se la valida, pero no se le entrega el volante. Cuando se entiende que sentir no es lo mismo que actuar. Hay quienes creen que responsabilizarse emocionalmente es volverse frío o distante. En realidad es todo lo contrario. Es volverse honesto, porque deja de usarse la emoción como excusa. Deja de decirse, soy así para justificar reacciones que lastiman. Deja de normalizar estallidos, silencios punitivos, reproches constantes. La emoción deja de ser un arma y se convierte en información. La falta de responsabilidad emocional suele generar vínculos confusos. Personas que esperan que el otro adivine lo que sienten, que se enoje por una buena razón, que repare sin que se lo pidan. Y cuando eso no ocurre, aparece la frustración, el resentimiento, la sensación de no ser visto. Pero nadie puede hacerse cargo de lo que no se expresa ni se trabaja internamente. También se manifiesta en la imposibilidad de pedir ayuda de manera sana. O se pide desde la exigencia, o no se pide nunca. En ambos casos, el resultado es el mismo, soledad.
Porque pedir ayuda no es delegar la propia responsabilidad, es compartir el proceso. La diferencia está en seguir siendo protagonista del propio camino, aunque otros acompañen. La responsabilidad emocional implica hacerse cargo de las propias heridas, reconocer que muchas reacciones actuales no tienen que ver con lo que está pasando ahora, sino con lo que pasó antes, con viejas ausencias, con límites que no existieron, con dolores no elaborados, pero reconocer eso no habilita a descargarlo sobre cualquiera. Explica, pero no justifica. Hay un momento clave en este proceso, cuando se deja de esperar que el otro cambie para estar mejor. No porque el otro no importe, sino porque el bienestar no puede depender exclusivamente de una variable externa. Ese momento suele ser doloroso porque implica soltar fantasías. Fantasías de reparación, de rescate, de reconocimiento tardío. Pero también es liberador porque devuelve la autonomía. Responsabilizarse emocionalmente es aprender a regularse, a no reaccionar de inmediato, a tomarse un tiempo, a identificar qué emoción está en juego antes de hablar o actuar, a diferenciar entre lo que se siente y lo que se necesita. Muchas veces se confunden ambas cosas y se pide afecto cuando se necesita límite, o se pide distancia cuando se necesita cuidado. También implica aceptar las consecuencias de las propias elecciones emocionales. Elegir quedarse, elegir irse, elegir callar, elegir hablar. Cada elección tiene un costo. Evitar decidir también es una decisión, aunque se disfrace de pasividad. Y asumir responsabilidad es dejar de negar ese costo, dejar de quejarse de resultados que fueron, en parte, elegidos. La responsabilidad emocional no se negocia porque es la base del respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Sin ella, todo vínculo se vuelve una lucha de reclamos cruzados, una contabilidad afectiva donde siempre alguien debe algo. Con ella, aparece la posibilidad de vínculos más claros, más adultos, menos demandantes. No se trata de controlar lo que se siente, sino de hacerse cargo de lo que se hace con eso que se siente. De entender que la emoción es legítima, pero no soberana, que puede ser escuchada sin ser obedecida ciegamente, que puede ser compartida sin ser impuesta, y que en ese gesto de hacerse cargo, aunque cueste, se empieza a construir una forma más digna de estar con uno mismo y con los otros. El diálogo interno define tu destino mucho más de lo que solemos admitir. No porque tenga poderes mágicos, sino porque acompaña cada decisión, cada renuncia y cada paso que damos. Está siempre ahí, comentando la realidad, interpretándola, dándole sentido. Y aunque parezca invisible, ese diálogo constante va moldeando la manera en que vivimos, lo que esperamos de nosotros mismos y lo que creemos posible. No hablamos con nosotros una vez al día, lo hacemos todo el tiempo, mientras caminamos, mientras trabajamos, mientras esperamos una respuesta, mientras fallamos. Esa voz interna no descansa y no es neutra, tiene un tono, una intención, una historia. Puede ser comprensiva o cruel. Puede ser comprensiva o cruel. Puede alentar o descalificar. Y con el tiempo, ese tono se vuelve familiar, tan familiar que deja de ser cuestionado. Muchas personas viven bajo un diálogo interno hostil, una voz que corrige, que exige, que recuerda errores pasados con una precisión quirúrgica, una voz que no celebra logros, pero sí magnífica fallas. Y lo más doloroso es que esa voz suele vivirse como propia, cuando en realidad fue aprendida, interiorizada a partir de miradas ajenas, palabras repetidas, expectativas impuestas. Pero aunque no haya nacido con nosotros, hoy vive adentro y gobierna. El destino no se define solo por grandes decisiones, sino por pequeñas conversaciones internas,
por lo que te decís cuando algo no sale, por cómo interpretas una mirada, un silencio, una demora. Ahí se juega el rumbo. Porque si cada obstáculo es leído como una confirmación de incapacidad, tarde o temprano se deja de intentar. Y si cada dificultad se vive como una amenaza, el mundo se vuelve un lugar peligroso. El diálogo interno también define cuánto te permitís. Permitirte descansar sin culpa. Permitirte disfrutar sin pensar que no lo mereces. Permitirte intentar algo nuevo sin anticipar el fracaso. Cuando la voz interna es rígida, la vida se achica. Se vuelve previsible, controlada, segura en apariencia, pero pobre en experiencias. No por falta de oportunidades, sino por exceso de autocensura. No se trata de pensar en positivo de manera ingenua. No se trata de negar el dolor ni de repetir frases vacías frente al espejo. Se trata de honestidad, de revisar si la manera en que te hablas es justa, si le dirías lo mismo a alguien que querés, porque muchas veces el trato que nos damos sería inaceptable hacia otro, pero lo naturalizamos cuando se trata de nosotros. El diálogo interno se activa con fuerza en los momentos de quiebre, cuando algo termina, cuando algo falla, cuando algo no sale como se esperaba. Ahí aparece la narrativa, y esa narrativa puede ser un puente o un pozo. Puede decir esto duele, pero no me define, o puede decir esto confirma que no soy suficiente. La diferencia entre ambas no está en el hecho, está en la interpretación, y esa interpretación condiciona lo que sigue. Con el tiempo, el diálogo interno se convierte en identidad. Ya no es solo una voz que opina, es una verdad asumida. Yo soy así. A mí siempre me pasa lo mismo. No sirvo para esto. Frases que no describen la realidad, sino que la construyen, porque cuando se repiten, guían las elecciones, y las elecciones repetidas terminan formando un camino. También hay diálogos internos silenciosos, no formulados en palabras claras, pero presentes en sensaciones, en una tensión constante, en una autoexigencia que nunca se satisface, en una sensación de deuda permanente. Esos diálogos no se escuchan, se sienten, y aún así influyen. Influyen en cómo se duerme, en cómo se come, en cómo se vincula uno con los demás. El diálogo interno no solo define el trato con uno mismo, también define el trato con el mundo. Quien se habla con dureza suele mirar al otro con desconfianza. Quien se exige sin descanso suele exigir de más. Quien se juzga constantemente suele vivir a la defensiva. Porque la forma en que uno se relaciona consigo mismo es el molde desde el cual se relaciona con todo lo demás. Cambiar el diálogo interno no es silenciarlo, es hacerlo consciente. Escuchar qué dice realmente, en qué momentos aparece, qué palabras usa, qué emociones despierta. Y a partir de ahí, empezar a intervenir, no para imponer otra voz falsa, sino para introducir matices, para poner límites, para decir hasta acá, para no permitir que una sola narrativa monopolice la experiencia. El diálogo interno también define la tolerancia al error. Si cada error es vivido como una catástrofe, el miedo a fallar va a condicionar cualquier intento. Pero si el error puede ser pensado como parte del proceso, la acción se vuelve posible. No más fácil, pero sí menos paralizante. La voz interna puede ser un látigo o una guía. Ambas empujan, pero solo una permite avanzar sin destruirse. Hay personas que esperan cambiar su destino cambiando de entorno, de pareja, de trabajo. Y a veces eso es necesario, pero si el diálogo interno no cambia, la escena se repite, con otros nombres, otros contextos, pero la misma historia. Porque la voz que narra la realidad sigue siendo la misma. Y mientras esa voz no sea cuestionada, el guión se mantiene. El destino no es una línea fija,
pero tampoco es completamente azaroso. Se construye en la intersección entre lo que pasa y lo que nos decimos sobre eso que pasa. Y aunque no podamos controlar todos los hechos, sí podemos empezar a revisar el relato, no para maquillarlo, sino para hacerlo más verdadero, más humano, menos cruel. Porque al final la forma en que te hablas no solo acompaña tu vida, la dirige.